Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con los elementos notables de un triángulo. Los elementos notables de un triángulo son puntos especiales o segmentos que se destacan debido a sus propiedades geométricas. Entonces los elementos de un triángulo los podemos encontrar teniendo en cuenta lo siguiente. Teniendo en cuenta las rectas, encontramos elementos como la altura, las medianas, la mediatriz y la bisectriz. Y teniendo en cuenta los puntos de intersección, podríamos decir, tenemos el ortocentro, el baricentro, el circuncentro y el incentro. Adicional a eso, también tenemos que la altura está relacionada con el ortocentro, ¿sí? La mediana está relacionada con el baricentro, la mediatriz está relacionada con el circuncentro y la bisectriz con el incentro. Además, podemos decir que estas rectas son también conocidas como las cebianas. En sí, ¿qué es una cebiana? Es un segmento de recta que conecta los vértices de un triángulo con un punto en el lado opuesto, lo que cumple cada una de estas líneas. Y adicional a eso, pues encontramos también el excentro, que es como un caso especial del incentro, donde se da para el punto de intersección de dos bisectrices exteriores de un triángulo. Esto lo veremos más adelante con más detenimiento para entenderlo mejor. Entonces, hagamos un recuento de lo que acabamos de decir. Los elementos notables de un triángulo los encontramos teniendo en cuenta que las rectas y los puntos. Teniendo en cuenta las rectas, encontramos la altura, la mediana, la mediatriz y la bisectriz. Todas estas líneas son en sí cebianas. Y los puntos de intersección de cada una de esas líneas los conocemos como el nombre de ortocentro, baricentro, circuncentro e incentro. Adicional, tenemos un caso especial que es el excentro, que son los elementos notables de un triángulo. Ahora pues veamos a continuación lo que en sí los elementos notables de un triángulo. Entonces tenemos las alturas. ¿Qué es la altura? La altura es cada una de las rectas perpendiculares trazadas desde un vértice al lado opuesto o su prolongación. Entonces observemos que aquí tenemos nuestra altura para este triángulo porque viene desde el vértice y cae perpendicular al lado opuesto. Esta es mi altura para este triángulo. Por lo general la altura se representa con la letra H en la mayor parte de los libros. Esto porque en inglés es height, entonces significa altura en inglés, ¿ok? Y se representa por lo general con la letra H. Tenemos adicionalmente que aquí encontramos otra altura. Esto viene desde el vértice al lado opuesto, cae perpendicularmente, entonces es otra altura. Y esta sería nuestra otra altura viniendo desde el vértice al lado opuesto en forma perpendicular. Esas vendrían a ser las alturas de nuestro triángulo. Adicional a eso, pues encontramos lo que nosotros conocemos como el ortocentro, que es el punto de corte de las tres alturas. Veamos acá una nueva figura y dibujemos cada una de estas alturas. Si la figura que se me forma acá es, por ejemplo, un triángulo octusángulo, para calcular la altura de este triángulo debo proyectar su prolongación de una de sus bases y la línea perpendicular desde este vértice a su lado opuesto es lo que nosotros vamos a definir aquí como nuestra altura. Esta va a ser mi altura, la altura para este triángulo, que es un triángulo octusángulo. Si observamos acá, se me formó un ángulo de 90 grados, quiere decir que cayó perpendicularmente a esta base proyectada. De acuerdo a eso, mi siguiente altura se encontrará en este ángulo, una línea perpendicular que cae a 90 grados a este lado, ¿cierto? Si la proyectamos, la vamos a encontrar así. Esta vendría a ser mi altura 2. Una altura para este triángulo. Y para calcular mi tercera altura, lo que yo debo hacer es inicialmente proyectar este lado de acá, y a partir de este ángulo a 90 grados caería mi altura, ¿cierto? Formando un ángulo de 90 grados acá, un ángulo perpendicular. En el momento que se me forme ese ángulo perpendicular, podemos decir que esta es la altura de este triángulo que se me forma acá, la altura de mi triángulo para este ángulo en especial. La intersección de estas tres líneas me da lo que nosotros ya conocemos como el ortocentro. Entonces, si tenemos un triángulo rectángulo, en el caso de los triángulos rectángulos tenemos también las tres alturas y sería la línea perpendicular que viene desde este ángulo. Aquí se me formaría un ángulo de 90 grados, este sería la altura de este triángulo. Obviamente le puedo girar el triángulo o simplemente la línea que viene acá también me forma mi segunda altura. Y mi tercera altura, ¿qué va a ser? Pues va a ser una línea que cae perpendicularmente a la hipotenusa, a este lado. Simplemente va a ser una línea que viene proyectada donde me forma un ángulo de 90 grados acá. Al formarme el ángulo de 90 grados quiere decir que esta línea va a ser la altura de este triángulo para este lado, teniendo en cuenta la hipotenusa, por decirlo así.
Y este punto de intersección va a ser que, pues, mi ortocentro, el punto de intersección de las tres alturas. Si observamos para un triángulo rectángulo, normalmente el punto de intersección siempre va a estar en el ángulo de 90 grados. Por lo general, en los triángulos rectángulos, el punto de intersección, el ortocentro, va a coincidir con el ángulo de 90 grados. Bueno, otro de los elementos notables de un triángulo son las medianas. ¿Y la mediana qué es? La mediana es cada una de las rectas que une el punto medio de un lado con el vértice opuesto. Esto está relacionado mucho con el concepto de cebiana, ¿cierto? La cebiana de un triángulo dijimos que era un segmento de recta que une un vértice del triángulo con un punto en el lado opuesto a este. También se le conoce como transversal angular. En sí, todas las líneas que estamos viendo son conocidas como las cebianas. Veamos acá lo que me representa la mediana en un triángulo. Pues como lo dijimos, es la línea que va desde el punto medio de un triángulo a su vértice opuesto, ¿cierto? Esta vendría a ser una mediana, la línea que va desde el punto medio de un lado a su vértice opuesto. Esta línea coincide exactamente con el concepto de cebiana de un triángulo, ¿no? Como un segmento de recta que une el vértice de un triángulo con el lado opuesto, ¿ok? Bueno, si analizamos el triángulo, pues esta sería mi mediana 1. Aquí tendríamos una segunda mediana que vendría desde este lado, la mitad de este lado, a su ángulo opuesto. Esa sería mi segunda mediana. Y tendríamos una tercera mediana que viene desde la mitad de este tercer lado hasta este ángulo opuesto. Sería mi tercer mediana, la línea que aquí dibujamos. El punto de intersección de estas medianas es lo que nosotros conocemos como baricentro. O sea, este punto amarillito que tenemos acá reflejado es lo que nosotros conocemos como mi baricentro. El punto de intersección de las tres medianas. Repasemos. Entonces, ¿qué es la mediana? Pues la mediana es la línea o el segmento de recta que va desde el punto medio de un lado, exactamente desde el punto medio de un lado, al vértice opuesto. Y para mi triángulo pues tenemos tres medianas. Ahora observemos qué sucede si mi triángulo es un triángulo octosángulo. ¿De dónde van a salir las medianas? Si tenemos en cuenta este lado de acá, mi vértice opuesto quedaría en el ángulo que se encuentra al frente. Entonces desde acá arranca mi mediana, sería mi mediana 1. Si tenemos en cuenta el lado de acá, mi vértice opuesto quedaría acá. Entonces esta sería mi mediana 2. Y si tenemos en cuenta el lado 3, la hipotenusa, el punto medio de la hipotenusa aproximadamente acá, viene el vértice a unirse acá. O sea, esta debería ser mi mediana 3. Y aquí, exactamente en la intersección de las tres medianas, encontramos a mi punto o baricentro, ¿cierto? A mi baricentro, que es el punto de intersección de las tres medianas. Bueno, ahora vamos a analizar el siguiente elemento, que es la mediatriz. ¿Y qué es la mediatriz de un triángulo? La mediatriz es una recta perpendicular a un lado del triángulo que pasa por el punto medio de dicho lado. Entonces, si observamos aquí nuestro triángulo, vamos a ubicar el punto medio de mi triángulo. Puede ser acá. Una línea perpendicular a ese punto, que pase por ahí, que pase aquí, que pase por este punto. Esa línea perpendicular es lo que nosotros conocemos como la mediatriz. ¿Qué característica tiene? Que me forma un ángulo de 90 grados. Todas las líneas que me caigan a 90 grados, pasando exactamente por el punto medio de mi triángulo, es lo que nosotros llamamos la mediatriz. Lo que yo sí debo interpretar acá es que este punto medio proyectado acá, debe tener esta longitud, debe ser exactamente la misma longitud a la derecha de mi triángulo, ¿sí? Cae exactamente en la mitad. Entonces la mediatriz de un triángulo está relacionada con esa línea perpendicular que cae exactamente en la mitad del lado de un triángulo. Si yo ubico acá mi punto medio, la línea que cae perpendicularmente, o sea, formándome ángulo de 90 grados, acá es mi mediatriz, mi segunda mediatriz para este triángulo. De igual manera, si yo ubico acá mi punto medio, la línea que cae perpendicularmente, formándome un ángulo de 90 grados acá en este triángulo, esta es mi tercera mediatriz. Entonces, ¿qué es la mediatriz? Son cada una de las líneas que caen perpendicularmente a cada uno de los lados del triángulo, cayendo exactamente en la mitad del lado opuesto, ¿no? En esta mitad, aquí esta es cada una de mis mediatrices. Y este punto de intersección de las mediatrices es lo que yo conozco como el circuncentro. ¿El circuncentro qué es? El punto de intersección o corte de las tres mediatrices. ¿Y qué puedo yo decir de este punto adicionalmente? El circuncentro es el punto medio de ¿qué? De una circunferencia circunscrita que se encuentra para este triángulo. Si ustedes observan ahí, esta circunferencia circunscrita a este triángulo corresponde exactamente
el circuncentro como el centro de esa circunferencia, ¿sí? Esa es una propiedad que tiene este punto medio, que me permite ubicar una circunferencia que pasa por cada uno de los vértices del triángulo, formándome así una circunferencia cuyo centro de la circunferencia coincide con el circuncentro, o sea, el punto de intersección de las tres mediatrices de mi triángulo. Ahora veamos cuáles serían las mediatrices para un triángulo obtusángulo. Principalmente lo que vamos a hacer es que para este lado de este triángulo vamos a ubicar el punto medio, y en ese punto medio, de acuerdo al concepto de mediatriz, vamos a pasar una recta perpendicular que me forma un ángulo de 90 grados, y esa recta va a ser mi mediatriz. Teniendo en cuenta esta mediatriz, ¿qué característica tiene de acuerdo a lo que vimos en el anterior caso? Que esta distancia de este punto medio tiene la misma longitud, porque cae exactamente en la mitad de este triángulo, tiene la misma longitud para cada uno de los lados. Esa es la característica principal de una mediatriz. Entonces lo que debemos hacer acá es ubicar el punto medio de mi segundo lado, que va a ser por acá, ¿cierto? Este es el punto medio de mi segundo lado en el triángulo. Y de acuerdo a la definición de mediatriz, vamos a ubicar una recta que caiga perpendicularmente a este lado. ¿Y que me divida qué? Me divida cada lado en partes iguales. O sea que esta parte de acá debe ser igual a esta parte de acá. Ese ángulo que me formó esta nueva mediatriz es de 90 grados porque esta línea cae perpendicularmente sobre este lado. Realizando el mismo proceso, lo que hacemos acá es que ubicamos el punto medio, y a partir de dicho punto medio trazamos nuestra recta perpendicular que cae exactamente a 90 grados y viene siendo mi tercera mediatriz. Este punto en donde se me cortan las mediatrices es mi circuncentro. Veamos ahora lo que sucede para otro tipo de triángulo, el triángulo rectángulo. Inicialmente vamos a ubicar el punto medio de la base de este punto de acá, y a partir de ese punto vamos a trasladar nuestra recta perpendicular. Esa recta perpendicular viene siendo ¿qué? Viene siendo mi mediatriz. Recordemos que esta recta me divide estos dos lados en partes iguales. Cada lado corresponde a la misma magnitud. Y si observamos acá, el ángulo que me forma es el de 90 grados. O sea, cumple las condiciones de lo que es una mediatriz. Una recta perpendicular que cae exactamente en el punto medio de uno de los lados del triángulo. De igual manera, hagámoslo para el otro triángulo. Entonces, ubiquemos el punto medio del triángulo y pasamos una recta perpendicular a dicho lado. Esta recta, si la observamos bien, es horizontal a la base y cae exactamente a 90 grados sobre este lado del triángulo. Esa sería mi segunda mediatriz. Y si observamos bien, mi tercera mediatriz cae exactamente en la mitad de este lado. Es exactamente en la intersección de las dos mediatrices anteriores. Ahí va a quedar mi punto medio. Y a partir de dicho punto, pues trazamos nuestra mediatriz que cae exactamente a 90 grados sobre esta cara. Y esa sería mi tercera mediatriz. Y el punto medio de mi hipotenusa es exactamente lo que nosotros conocemos como mi circuncentro. Observemos entonces que para el triángulo rectángulo, por lo general, el circuncentro coincide exactamente con el punto medio de la hipotenusa. En ese punto queda ubicado el circuncentro. Veamos por acá otros elementos notables de un triángulo. En este caso vamos a ver la bisectriz. Pues la bisectriz de un triángulo es cada una de las rectas que divide a un ángulo en dos ángulos iguales. Entonces, para tener en cuenta eso, en mi triángulo voy a tener en cuenta para cada ángulo el trazo de mi bisectriz. Voy a iniciar con este ángulo de acá y voy a dividir el ángulo en dos partes iguales. Al dividir el ángulo en dos partes iguales, encuentro ¿qué? Mi primer bisectriz. Puedo coger cualquiera de los otros dos ángulos. Voy a coger este ángulo de acá y hago el mismo procedimiento. Divido el ángulo en dos partes iguales y hallo mi segunda bisectriz. Y de igual manera, cojo este ángulo, este triángulo, siendo un triángulo rectángulo, el ángulo de 45 grados va a ser mi tercera bisectriz. Y el punto de intersección de estas tres bisectrices es lo que yo conozco como el incentro. O sea que el incentro es el punto de corte de las tres bisectrices. Lo que también podemos decir es que este incentro es lo que nosotros conocemos como el centro de una circunferencia que está inscrita dentro de este triángulo. Si yo observo bien, aquí puedo dibujar una circunferencia de tal manera que este punto, este incentro, es exactamente el centro de esa circunferencia. Ahora veamos las bisectrices para un triángulo obtusángulo. Inicialmente recordemos que la bisectriz es la línea que me divide el ángulo en dos partes iguales. Así que vamos a trazar mi bisectriz para este ángulo, dividiendo este ángulo en dos partes iguales. Esta sería mi bisectriz 1, y vamos a utilizar el segundo ángulo para hallar también mi bisectriz 2, y una tercera línea que me divida mi ángulo, mi tercer ángulo,
en dos partes iguales. Esa sería mi bisectriz 3. El punto de intersección de esta bisectriz ya dijimos que era el incentro. Bueno, ahora vamos a analizar para este nuevo triángulo lo que es el excentro, ¿sí? El excentro, que es el punto de intersección de dos bisectrices exteriores con la bisectriz interior del tercer ángulo del triángulo. Eso es lo que es el excentro. Lo que voy a hacer acá es que voy a prolongar mi base y voy a trazar esta línea que me forma lo que es un ángulo consecutivo, ¿cierto? Este ángulo externo va a ser consecutivo con este ángulo interno, o sea, me está formando este ángulo externo, que es el que realmente quiero realizar. Y a este ángulo externo es el que le voy a dar la bisectriz, o sea que voy a dividir el ángulo en dos partes iguales, ¿ok? Lo que voy a hacer con este lado de acá es que voy a proyectar también, voy a prolongar su línea, y aquí me va a formar un ángulo externo también. Este ángulo externo con este ángulo consecutivo, podríamos decir que son consecutivos. Este ángulo más este ángulo son consecutivos y a la vez son adyacentes porque me forman un ángulo de 180 grados. Ahora voy a pasar la bisectriz, o sea la línea que me divide este ángulo en dos partes iguales. Por aquí la paso. Adicionalmente, ya tengo dos puntos de intersección. Ahí podría ubicar, con dos puntos de intersección de dos ángulos exteriores, podría ubicar el excentro. Pero para confirmarlo, voy a ubicar mi bisectriz, mi tercera bisectriz, proyectándola a partir de acá, de tal forma que me divida el ángulo en dos partes iguales. Esa sería mi tercera bisectriz, y si observamos acá, coincide con el punto de intersección de las dos bisectrices anteriores. Ese punto es lo que yo conozco como el excentro, el punto de intersección de dos bisectrices que son de dos ángulos exteriores, más una tercera bisectriz de un ángulo interno. Bueno, espero haberme hecho entender en este video. Como siempre, aquí les dejo algunos ejercicios por si deciden realizarlos. Y una vez más les agradezco por estar en este canal. Muchas, pero muchas gracias.